El Señor se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, para los que no saben dónde está ubicado, gloria al Señor. Entonces se encuentra en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Isaías, profeta Isaías, capítulo, ¿ya todos lo tienen? Vamos a esperar que todos lo tengan para todos estar juntos, unánimes, leyendo la palabra del Señor. Isaías capítulo 61, ¿no había dicho la? ¿Seguro? Entonces, ¿qué estaban buscando ustedes? El libro, el rollo. Isaías capítulo 61, vamos a leer el versículo 1, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que enlutados. Padre, te doy gracias en esta mañana. Tu palabra va a ser predicada, Señor. Pido que tu Espíritu Santo sea ministrando cada vida, cada corazón, Señor, atando todo hombre fuerte, todo principado. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a la acción de tu Espíritu Santo. Recibimos tu palabra con gozo, Señor, porque sabemos que va a traer crecimiento a nuestras vidas, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, hoy pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que nos consueles, que nos exhortes, que nos levante, que nos anime, Señor, porque es el propósito tuyo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí puede sentarse cómodo, gloria al Señor. Cómodo. Gloria al, pida lo que quiera tomar en esta mañana, gloria al Señor, gloria a Jesús. Bueno, dice la palabra del Señor, cuando vamos al libro del profeta del profeta Isaías, esta profecía que acabamos de leer en este momento, dice que fue escrita aproximadamente 700 años antes de Cristo. O sea que antes que esto aconteciera, lo que acabamos de leer, antes que esto sucediera, ya Dios se lo había revelado al profeta Isaías. Y luego, después de estos 700 años antes de Cristo, vemos el cumplimiento de esta promesa y la encontramos en el Evangelio según San Mateo, cuando dice la palabra que un ángel se le apareció a la Virgen, se le apareció a María y le dijo que iba a concebir ¿qué? Un hijo, pero que este hijo iba a ser lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, que este hijo venía por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. O sea que no iba a venir de persona humana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús tenía que ser 100%, gloria al Señor, hijo de Dios, que Jesús es Dios y que su naturaleza tenía que ser netamente espiritual. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O por qué? Perdón. Jesús no podía nacer de hombre, porque cuando vamos al libro de Génesis, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecó, dice que el pecado fue traspasado a toda ¿qué? Las generaciones, a toda la humanidad. El pecado fue traspasado a toda la humanidad. Y entonces dice la Biblia que por cuanto Adán y Eva pecó, fue destituido de la gloria de Dios, fue destituido del reino de Dios. O sea, se cayó de la gracia de Dios. Y entonces por esa razón y por ese motivo, Jesús no podía nacer de un hombre hablando naturalmente. ¿Por qué? Porque a partir de la caída de Adán, toda persona que iba a nacer con una herencia
pecaminosa. Y como Jesús era nuestro Salvador, el que iba a venir a morir por nuestros pecados, Él no podía venir, ¿qué? Contaminado. No podía venir con esa naturaleza. ¿Por qué? Porque es la que guía, la que lleva al hombre a pecar. Usted y yo, dentro de nosotros, hay una naturaleza que pecaminosa. Y por eso, aunque usted y yo diga no queremos pecar, no voy a pecar, no voy a hacer esto, terminamos ¿qué? Siendo arrastrados por esa herencia. Pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer, dice la palabra, toda obra de maldad. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, trae una transformación, trae una renovación, nos restaura a nuestro estado, gloria al Señor natural, por decirlo así, o a nuestro estado espiritual. Porque recuerde que Adán y Eva eran seres ¿qué? Espirituales. O sea, Adán y Eva no eran seres carnales, eran seres espirituales. Por eso ellos amaban lo de Dios. Por ellos anhelaban a Dios. Por eso dice la Biblia que ellos tenían una relación con Dios. Y que el Señor, que Dios mismo, iba al huerto del Edén todos los días a hablar con ellos. Entonces ellos eran seres espirituales. O sea, en ellos no habitaba el pecado. En ellos no había el deseo de pecar, en ellos no estaban, ay, ¿qué me puedo robar? ¿Qué me puedo robar? No, eso no estaba en ellos. Ay, ¿con quién puedo fornicar? ¿Con quién? Una cervecita que me voy a tomar. No, en ellos no habitaba eso. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entra el pecado a la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre pasa de ser un ser espiritual a ser un ser ¿qué? Dígalo, ¿a ser un ser qué? Que come carne. No, carnal, al pecado, a deleitarse en el pecado. Y por eso cuando nosotros nacemos, ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa, que nos guía, que nos dirige, que nos gusta hacer lo malo, que nos gusta la mentira, nos gusta la murmuración, nos gusta el engaño, nos gusta el pleito, nos gusta esto, el desengaño. Todo eso lo practicamos, porque es una naturaleza que está dentro de nosotros. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre. Porque fue algo que nos fue ¿qué? Transmitido, fue algo que nos fue transmitido desde Adán. Pero por eso le damos gracias a ¿quién? A Dios por Jesucristo, que Él vino a vencer. Y entonces cuando Jesús viene por obra y gracia del Espíritu Santo, para que no creciera, para que no naciera ¿qué? Contaminado y pudiera cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Porque ¿qué es lo único o qué es lo que lleva al hombre al infierno? El pecado. Y por eso en Jesús no podía haber pecado. Porque si en Jesús se hubiera encontrado algún pecado, Él no hubiese podido salir del infierno. Él no hubiera podido brindarle salvación a la humanidad. Entonces, por esa razón, Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces les decía que nosotros, la humanidad, pasamos de seres carnales de seres espirituales a seres ¿qué? Carnales. Por eso cuando en nosotros, cuando nacemos y estamos en el proceso de crecimiento, nos rehusamos a buscar ¿de quién? De Dios. De Dios. Las cosas espirituales, las cosas de Dios no nos gustan. Y si nos gustan con un trasfondo. ¿Como cuál? Como trae la mata, trae la hierba, voltea la taza del café. A eso se inclina el ser humano. A eso sí, trae la foto, tú tomas la foto, ¿quieres tener novio? Búscate a San Antonio y ponlo de cabeza. ¿Quieres tener esto? Busca la sábila y pon la penca de sábila detrás de la puerta. Busca la herradura de caballo, ¿cuánto tiene la herradura detrás de la puerta? Amén y a su nombre. Y esa es la parte espiritual que a veces al hombre le gusta. Pero cuando se trata de adorar a un Dios invisible,
a un Dios que no es visible, ¿cómo se entorna algo aburridor, algo cansón? Y recuerden cuando por primera vez el Cristo le fue predicado. ¿Usted qué hacía cuando veía llegar un evangélico a la puerta de su casa? Yo no sé usted, pero yo cerraba la puerta y me escondía. Y decían, dígale que no estoy. Y cuando veía, ay, ya viene el evangélico cansón ese aburrido. Y imagínese, y no tanto, sino cuando viene que no es familia, usted se esconde. Pero cuando se convierte la mamá, el papá, el abuelo que vive con usted, terrible. Amén y a su nombre. ¿Por qué? Porque ahí uno no se puede esconder. ¿Por qué? Porque somos seres carnales y entonces lo de Dios somos apáticos, nos aburre. Usted se sienta a ver un partido de fútbol 3 horas y usted grita, chilla, llora, se va perdiendo, se emociona, pero está en un culto y en 15 minutos ya se quiere ir. Amén y a su nombre, eso no pasa aquí. Porque son 4 horas de prédica. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que acontece. Entonces vemos, ¿verdad?, que lo de Dios y uno le predican y uno no le encuentra sentido a lo espiritual. Uno no le encuentra sentido a las cosas del Señor. Ir a la iglesia, qué aburrido, qué cansón. No, me viene mi hermana a invitarme para el culto, viene mi abuela. No, yo no estoy. Pero cuando Cristo se revela a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, como les compartí ahorita, viene a hacer una transformación y entonces nos lleva a nuevamente a ese estado espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas que nuevas. Porque ese estado pecaminoso en el que usted se encontraba, el Espíritu Santo de Dios viene a cambiarlo. El Espíritu Santo de Dios viene a transformarlo. El Espíritu Santo de Dios viene a libertarlo, y ese demonio que lo dominaba, ese demonio que lo controlaba, esa carne que lo llevaba, que lo arrastraba, ahora viene a ser sujetada por el Espíritu Santo de Dios. Amén y a su nombre. Entonces lo que antes le parecía aburrido, ahora usted anhela estar en la casa del Señor. Ahora usted dice, léanme más de la Biblia, pongo las alabanzas, voy a buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ha acontecido una transformación en su vida, porque usted ha vuelto a ser ese ser espiritual que antes era cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y esa es la naturaleza que Dios quiere que usted y yo tengamos. Entonces, si usted es de los cristianos que le aburre venir a la iglesia, diga, soy carnal, no he nacido de nuevo. Si usted es de los cristianos que cuando comienza a leer la Biblia se duerme, diga, estoy carnal, no he nacido de nuevo. Si somos de los cristianos que oramos y a los 5 minutos ya estamos dormidos o no le encontramos sentido a lo de Dios y venir a la iglesia lo sentimos pesado, ¿qué pasa? ¿Que estamos como? Que volvimos a nuestra vieja ¿qué? Naturaleza. O sea que el espíritu ha ido ¿qué? Menguando. Y la carne nuevamente, la herencia pecaminosa, se está ¿qué? Levantando. Y usted dice, ay, otra vez, pero si yo antes cuando me convertí al Señor, yo era el primero que llegaba al culto. Y ahora soy el último en llegar. Anhelaba lo de Dios. Me gustaba que me enseñara. Me gustaba orar, me gustaba leer la Biblia, me gustaba congregarme. Pero ya siento que no es lo mismo. Que no me gusta o que voy, pero porque para que me vean, para que crean, para cumplir un requisito, o porque el domingo es el día del Señor y entonces si en la iglesia no me ven, si el pastor no me ve, entonces viene la llamadera de esto, lo otro. Entonces, hablando con la iglesia, entonces yo tengo que revisarme y decir, estoy volviendo a mi antigua ¿qué? ¿A mi antigua qué? Naturaleza. O sea, estoy siendo gobernado por la carne, estoy siendo gobernado por mi naturaleza antigua y tengo que nuevamente volver a ¿qué? Al altar de Dios.
Tengo nuevamente que ir a la presencia del Señor para ser renovado, para ser restaurado y para que el Espíritu Santo comience a avivar en mí. El Espíritu de Dios se ha avivado en mí. Y entonces las obras de la carne o la herencia pecaminosa, porque le digo algo, cuando usted y yo venimos a Cristo y nos convertimos al Señor y recibimos al Señor y entramos en el proceso del Señor, la herencia pecaminosa no se arranca de usted. Jamás se arranca de nuestras vidas. Ella queda ahí, sino que la domina, la controla el Espíritu Santo de Dios. Es controlada por el Espíritu de Dios. Es controlada por el Espíritu Santo, porque ella no se muere. O sea, ella queda ahí. Pero cuando comenzamos a descuidar lo de Dios, cuando comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, entonces ¿qué pasa? Que ese viejo hombre, que esa herencia comienza ¿qué? A despertar. Eso es como sienta que es un monstruo que usted lleva adentro y que solo lo controla el Espíritu Santo de Dios. Y cuando descuidamos nuestra vida, ese animal, ese monstruo, ese pecado comienza ¿qué? A levantarse en nuestra vida, a querer nuevamente ¿qué? Dominarnos, a querer nuevamente ¿qué? Controlarnos. Y por eso, iglesia, nosotros no podemos ser controlados por la carne, nosotros no podemos ser dominados por la carne, amén, porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, amén, y a su nombre, amén, y a su nombre. Y entonces aquí la Biblia nos habla de Jesús. Dice, Cristo es una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea que significa ¿qué? El ungido. O sea que cuando usted habla, usted dice Cristo, habla de Jesús, se está refiriendo ¿a qué? Al ungido. Y recuerde que la palabra que leímos en Isaías dice que se la dio Dios al profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera. Pero ¿cuál era la misión o cuál era el propósito de Jesús? Tenía que ser ¿qué? Ungido. Ungido. Tenía que desatarse esa unción sobre la vida de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros como iglesia necesitamos la unción de Dios? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y mire que dice que Jesús, siendo Dios, fue ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto más nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos buscar la unción del Señor? Yo le invito que vamos al libro de Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, verso 16. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. 3:16, que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, luego que Jesús fue bautizado, ¿qué recibió? Al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué Jesús recibió el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4:1 dice, y Jesús, ¿cómo estaba Jesús? ¿Lleno de qué? ¿De yuca, de papa, de ñame? No. Del Espíritu Santo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, ¿de dónde venía? De ser bautizado. ¿De dónde venía? Había descendido ¿qué? El Espíritu Santo de Dios sobre él. O sea, venía del Jordán. ¿Y cómo había salido? Lleno del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo había descendido sobre él. El Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre usted y sobre mí. Del Espíritu Santo. ¿Por dónde vamos? Vino del Jordán. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Pero iba como lleno del Espíritu Santo. Si Jesús no va lleno del Espíritu Santo al desierto, no aguanta la prueba que iba a vivir en el desierto. Amén y a su nombre. Iba a ayunar. A veces nosotros decimos, voy a ayunar para buscar la unción, la llenura del Espíritu. No. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Jesús nos va a ayunar los 40 días para llenarse del Espíritu Santo. En el momento que usted y yo fuimos bautizados, hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo la mantenemos? Buscando del Señor, agradando al Señor. Y mire que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. Luego que Jesús sale del ayuno, de los 40 días de ayuno, dice que vino ¿quién? El tentador. Y ya usted conoce la historia bíblica, ¿verdad? Cuando Satanás le dice, si verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Pero con todo eso, ¿con qué le respondía Jesús? Con la palabra. Porque a Satanás se contrarresta ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Satanás conoce Biblia? Y él viene a citarnos la Biblia. Porque a Jesús le citó la Biblia. Por eso cuando usted llega a una casa y ve el Salmo 191 abierto, porque muchos lo hacen como agüero o como creen que ya ahí están recibiendo la protección de Dios. Pero yo quiero decirle que un salmo abierto no trae la protección de Dios. La protección lo trae una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida de búsqueda, gloria al Señor. Porque Satanás conoce la Biblia. Y hoy en día, lastimosamente, que ya no se llaman brujos, sino se llaman ¿cómo? Maestros espirituales. ¿Verdad? Y llega usted donde el maestro espiritual y tiene la Biblia abierta y usted dice, oh, es cristiano. Y cuando le dice, tráigame la foto para hacerle volver al marido, miércoles. Dice, ¿dónde estoy yo metido? No que era. Y a veces uno, en estos días, anoche precisamente estaba viendo un testimonio de un actor que últimamente lo veía como muy espiritual y yo, ay, se convirtió, porque habla mucho de Dios y todo es gloria a Dios, amén, y Dios y esto. Y yo dije, lástima que se convirtió cuando yo estaba casada. No, mentira. Pero luego dice, no, y comenzó a hablar anoche en lo que me veía. Y dice, en el video dice, sí, no sé qué, no, y aquí vienen los chamanes, imagínese, Dios, miércoles. Y usted lo ve y habla de Dios. Dios lo cambió, Dios lo transformó, y una vida espiritual, y ahora tengo la familia que quiero, y hay paz, y hay amor, y aquí reina. Pero dice que allá van y usted viene y aquí están los chamanes y nos ayudan a conseguir la paz que usted necesita dentro de su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y lo que no sabe es que si no se arrepiente, ¿a dónde va a ir su alma? Entonces, hoy hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás dice en la Biblia que se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. No todo el que le predique es cristiano. No todo el que usted le ve una Biblia es cristiano, porque hoy usan la Biblia para hacer brujería. Hoy usan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de Biblia. Si él estaba en el cielo, él conoce parte de los movimientos del reino de Dios, porque él pertenecía al reino de Dios.
Y por eso Él sabe cómo venir a controlar y a dominar la gente. Lo que ya Él no puede hacer es con una mente llena del Espíritu Santo de Dios. Y por eso nuestra mente, nuestra vida tiene que estar llena de Dios. Porque cuando usted y yo no estamos llenos de Dios, Satanás sabe cómo controlarnos. Satanás sabe cómo dominarnos. Satanás sabe cómo entrar. Pero cuando hay una mente, cuando hay una vida en obediencia, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, saturados por el Señor, Él solo llega y tiene que retroceder. Y Él dice: aquí no puedo hacer nada, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque esta vida está ungida por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente ungida, sino que está llena del Señor. Por eso Satanás no pudo dañar a Jesús. Por eso Satanás no pudo dañar la vida. ¿Cuántas tentaciones? La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero no se halló pecado en Él. Porque Jesús tenía claro que Él tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Amén y a su nombre. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 4, ya lo leímos. Porque dicen que sí, si no le he dicho el versículo. El verso 18 y 19. ¿Qué dice? Son 7 hojas. Pero ya vamos terminando, no se preocupe. ¿Qué dice el 18 y el 19? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19? Estamos viendo el cumplimiento de Isaías. ¿Y quién lo está leyendo? El mismo Jesús. Cuando Jesús va y pide que le traigan el rollo, que en ese tiempo la palabra de Dios que era escrita en pergaminos, en rollo, y Jesús está en el templo, Jesús está y dice: tráiganme el rollo. Y cuando le traen el rollo y él abre el libro de Lucas y dice, o el rollo que le traen y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu, ¿cuántos podemos decir? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido. Pero ¿para qué, iglesia, hemos sido ungidos? ¿Para cree que usted que el Señor lo ha ungido? ¿Para qué? ¿Para dar qué? ¿Y qué son buenas nuevas? ¿Para qué? Buenas noticias, buenas nuevas. O sea, ¿predicar qué? El Evangelio. Ahora, nosotros nos debemos preguntar: yo estoy ungido, el Señor me ungió, ¿para qué me ungió el Señor? ¿Para qué? ¿Verdad? Ahora la pregunta es: ¿estoy cumpliendo yo el propósito por el cual el Señor me ungió? ¿Estoy yo cumpliendo el propósito por el cual la Biblia de Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para esto? O sea, Él tenía claro para qué había sido ungido. O sea, el Señor no le dijo: te voy a ungir y ven paz, hijo. No. El Señor le dijo, Dios le dijo: te voy a ungir, pero te voy a ungir para, y le das los pasos, vas a hacer esto y esto es lo que va a hacer con la unción que estoy depositando en ti. Entonces el Señor lo ha ungido a usted, a mí, y nos ha dado los pasos. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros cumpliendo lo que Dios nos encomendó? Entonces mire, número 1, a predicar. ¿Estamos predicando? Estamos hablando del Señor, y sabe que la unción del Espíritu Santo
entre más usted más predique, entre más usted más da, más se va ¿qué? Renovando, se va renovando. Pero si nosotros no hacemos nada con la unción que el Señor depositó en nuestra vida, ¿sabe usted qué va aconteciendo? Que nos vamos ¿qué? Secando espiritualmente, nos vamos muriendo espiritualmente, y por eso después nos encontramos con cantidades de cristianos carnales. Y entonces se van y dicen, ahora sí conocí la verdad. Y andan con el paraguas y el maletín. Y ahora sí conocí la verdad. Y ahora sí esto. Y casándose en fornicación, en adulterio, en cuanta cosa. Por eso el Señor nos manda. Entonces, número 1, a predicar buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. Somos portadores de buenas noticias. O sea, usted y yo somos portadores ¿de qué? De buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es la buena noticia que usted tiene que transmitir, hermana Gladys, en esta mañana? Deme una buena noticia que usted tenga que transmitir. No que... Ajá, sí. Ajá, sí, pero ¿qué le vas a predicar? Que subió el arroz, que el tomate está en 5,000 la libra, que la carne ya no se puede comer, solo la vemos en televisión. Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo salva, sana, hace milagros y viene pronto. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre. Esa es la buena noticia que usted y yo tenemos. ¿Sabe? El mundo está en caos. El mundo está aterrorizado. Alabado sea el nombre del Señor. Y por donde usted va, usted se encuentra. Subió la papa, subió la yuca, subió el ñame, subió la carne, subió esto. Ya no vamos a poder comer. Ya ahora esto. Usted encuentra que el tal joven se mató, que se lo robaron, que yo tengo una señora allá que todo, yo digo, niño, no te metes tú, todos los días me llega una noticia de un niño que se robaron, de un niño que mataron, de un niño que violaron, y no solamente uno, son cantidades, y la gente está aterrorizada. Satanás está aterrorizando. No cree usted que es la FARC, no cree usted que son las Fuerzas Armadas, no cree usted que es esto, que es lo otro, no. El mismo diablo se ha levantado para atraer temor, alabado sea, para tener una gente bajo atemorizada, encerrada, pero nosotros tenemos la palabra viva. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura de todos estos tiempos, y es la palabra de Dios. Y el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha levantado, iglesia, con un propósito, y es que vayamos a llevar esas buenas nuevas de salvación, que vayamos a decirle, ¿sabes qué? El tomate subió, sí, la papa subió, pero nosotros tenemos un Dios que es el Dios de la esperanza. Tenemos un Dios que Él nos va a suplir. Tenemos un Dios que Él nos va a sacar, que nos va a rescatar, que nos va a llevar a lugares espaciosos. Alabado sea el nombre del Señor. No estamos para predicar el problema, estamos para predicar a Cristo. Cristo es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Pero ¿sabe por qué no lo predicamos? Porque estamos contaminados, gloria al Señor. Porque nos hemos dejado contaminar. Porque la mañana antes de leer la Biblia prendemos el televisor y sale, mataron a 5, mataron. Ya usted sabe, ya el próximo soy yo, el próximo soy yo. Y ahora viene la otra variante, y ahora viene esto, y ahora viene lo otro, y uno anda que, ay, ¿por qué camino cojo? Porque eso es lo que el diablo quiere. Tener una iglesia atemorizada. Pero nosotros tenemos unas buenas nuevas de salvación. Predicar la buena palabra del Señor. Predicar a Cristo. Mire, la gente desesperada no encuentra qué hacer. Y el diablo les está metiendo en la cabeza que solamente hay una solución, y es quitarse la vida. Pero nosotros, los ungidos del Señor, sabemos que sí hay una esperanza viva que se llama Jesucristo de Nazaret. Y entonces el Señor los manda a predicar. Número 2, ¿a qué? A vendar, gloria al Señor. ¿A los qué? A los quebrantados de corazón. Lo que hizo Jesús, ¿con quién? Con la mujer adúltera.
lo que hizo Jesús con la samaritana, lo que hizo Jesús con la mujer del flujo de sangre, sanando ¿qué? Corazones. Jesús le dijo, estabas en fornicación, pero yo te doy salvación. Tenías tu corazón herido, porque a veces nos quedamos solo en juzgar, pero no sabemos por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo. Y cogemos a la mujer samaritana y le vemos todo lo malo. Ay, tuvo 5 maridos, se parece a la vecina mía. Ay, no sé qué. Ay, no sé cuándo. Pero ¿sabes tú si esa mujer fue abusada? Si quizás el propio papá abusó de ella, el tío, el abuelo, el familiar, si fue abandonada por sus padres. Eso fue lo que Jesús miró en ella. No miró lo que hacía, sino la condición, lo que la arrastraba a hacer lo que ella estaba haciendo. Que tenía un corazón ¿qué? Herido. Me dice, aparte de lo que había vivido, tiene 5 maridos y toditos la dejan, imagínese usted. Y si la dejaron con un pelado cada uno. Pero Jesús vino ¿a qué? A sanarla. Y nosotros estamos para sanar corazones, para restaurar corazones a través de Jesús, a publicar libertad a los cautivos. Lo que Jesús hizo con el endemoniado ¿qué? Gadareno, lo libertó. A los presos publicar apertura de la cárcel. Lo que Jesús hizo ¿con quién? Con Pedro. Nada más el jueves nos compartió el hermano Jesús sobre esta palabra. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la condición del endemoniado? Vivía en los sepulcros. No tenía una vida estable. Pero Jesús llegó a restaurarlo. Jesús llegó a darle libertad y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es el deseo de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones, que podamos transmitir, que podamos llevar, y dice a proclamar. ¿Qué cosa tenemos que proclamar? El día de venganza del Dios nuestro. O sea, no solamente vamos a predicar la palabra, no solamente vamos a sanar los corazones, sino que también tenemos que, el mundo tiene que saber. Mire esto, ¿el día de qué? De venganza. O sea que va a haber un día en el cual Dios va a venir a juzgar. Va a haber un día en el cual Dios va a venir a juzgar nuestras obras. En el que Dios, por eso usted, cuando usted ve a la gente haciendo maldad y haciendo daño, y a nuestros gobernantes especialmente, nosotros a veces ¿qué? Los maldecimos con nuestra boca. Pero nosotros tenemos que pedir por ellos misericordia. ¿Por qué? Porque ¿en qué manos están ellos? En las de Dios. Y cuando Dios hace justicia, hace justicia. Y cuando Dios hace juicio, hace juicio. Por eso la Biblia dice, es mejor caer, ¿verdad?, en las manos de Dios, que cuando nos arrepentimos y Dios tiene misericordia de nosotros, que cuando no hay arrepentimiento. Mire que Israel, que era la nación de Dios, y Dios lo amaba, pero no lo envió esclavo por 70 años. Dios amaba a la humanidad, pero cuando llegó el tiempo de ajustar cuentas, no envió un diluvio. Y amaba a la humanidad y la sigue amando. Y hay una palabra de parte de Dios en Primera de Pedro que dice que estos cielos que vemos están hechos ¿para qué? ¿Para qué están hechos? Para ser destruidos. Para ser destruidos. Y que ese mundo que hoy vemos, esta tierra que hoy vemos, un día ¿cómo va a ser? Destruida. Por fuego, dice la palabra. Dice que el mundo antiguo, cuando Noé fue destruido por agua, pero que está preparado, escuche bien, esta tierra está preparada para ser, ¿qué? Quemada.
Dice que los elementos que arderán en fuego. Eso es lo que viene para esta tierra, juicio de Dios. Porque Dios es amor. Y Dios nos ama y Dios nos ama a todos. Pero también tenemos que tener claro que la misma Biblia dice, y es lo que a veces algunos dicen, pero ¿cómo un Dios de amor, cómo un Dios de misericordia va a mandar fuego y va a consumir a la gente y la va a matar? Dios le está dando la oportunidad para que se arrepienta. Cuando el tiempo de Noé, Dios les dio la oportunidad. Y dice que Noé pregonaba. Se acerca un diluvio, se acerca un diluvio, vengan al arca, se acerca un diluvio. Pero la gente lo tomaba, ¿qué? Como loco. Pues nosotros los cristianos evangélicos llevamos años predicando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Algunos creen, algunos no. Pero el hecho de que usted crea o no, Jesús no va a tomar la decisión, ay, porque este no creyó, yo no voy a ir. No. Esta tierra está preparada para ser quemada, dice la Biblia. Y el Señor dice que está dando la oportunidad para que todos los hombres para que todos los hombres se arrepientan. Si el hombre, la humanidad no se quiere arrepentir, ya no es problema de Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Envió a su Hijo a morir por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos dejó la salvación. Aparte envió al Espíritu Santo, que dice la Biblia, que nos guiaría a toda verdad, que nos enseñaría todas las cosas, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero si usted y yo o la humanidad no quiere entrar en el plan, no quiere entrar en el propósito de Dios, ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Y el juicio vendrá sobre los mandatarios que tuvieron la autoridad, que tuvieron el poder para mejorar el sistema de nuestro país. Y por eso orar misericordia. Entonces, a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. A advertir, o sea, a prevenir, a alertar sobre los juicios finales de Dios. ¿Y dónde los encontramos? En Apocalipsis. Y por eso a veces nos da miedo y hay gente hay hasta psicólogos ya que dice, no se lea el libro de Apocalipsis, porque después se vuelve loco. No, la Biblia no vuelve loco a nadie. La Biblia es la revelación, la palabra de Dios. Sino que la gente, como está en su pecado y no se quiere arrepentir, no quieren aceptar lo que la palabra de Dios dice. Pero si usted se lee el libro de Apocalipsis, ahí está establecido, ahí está claro lo que le espera a esta tierra. Ahí está claro lo que viene para esta tierra. De hecho, dice la Biblia, ¿verdad? Que nos habla del ¿qué? Del anticristo. Entonces, nos ha llamado a consolar a todos los enlutados. Lo que Jesús hizo con la viuda de Naín. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A ordenar o a dar óleo de gozo en lugar del espíritu enlutado. Dice, a ordenar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Iglesia de Jesucristo, tenemos una gran responsabilidad. Y termino con esto. En el libro de Éxodo, capítulo 30, dice el Señor, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dice, la unción del Espíritu Santo es un acto profético de Dios que nos capacita continuamente para desarrollar el ministerio sobre la tierra. Entonces Dios le dice, me escojan a Aarón y a sus hijos y los van a ungir. ¿Para qué? Para que sean mis sacerdotes, para que sean mi servicio. Cuando hablamos de pronto del ungido, que la unción del Señor está sobre mí, el ungido de Jehová, es el enviado. O sea, Dios te unge para enviarte. Dios nos unge para enviarnos. Entonces, la unción es el acto profético de Dios. ¿Y para qué es la unción? Para capacitarnos. O sea, la unción nos capacita.
¿Y para qué nos capacita? Para que hagamos la obra del Señor. O sea, Dios no te va a ungir, Dios no nos va a ungir para que estemos en una silla ahí sentados y para que no hagamos nada por la obra del Señor. Amén y a su nombre. Y usted sabe, hermano Samir, lo que puede transformar un tratado. Y ahí en ese lugar donde usted está, Dios lo ha puesto no solamente para traer el sustento a su casa, sino para ganar almas para el Señor. Cada persona, entréguele un tratado con la dirección de la iglesia o con la... Y Dios es el que hace la obra en cada vida. O sea, a veces nos llenamos tanto de excusa que decimos, es que no sé cómo predicar, no sé qué hablar, no sé qué decir, no sé qué esto, no sé qué lo otro. Pues si su boca no le da para hablar, compra un tratado. ¿Y sabe qué? Siempre el Espíritu Santo nos inquieta a predicar. Pero a veces nosotros no, ¿qué? Contestamos al Espíritu Santo. Y usted se sube al bus y el Espíritu Santo le dice, predícale al que está al lado, háblale. Y usted comienza, ¿pero qué le digo? ¿Pero qué le digo? No, ahorita, en la otra cuadra. No, ahorita que... Y se baja la persona y no le dice nada. Y sabe que cuando el Espíritu Santo nos inquieta y usted no sabe por qué situación está pasando esa persona. Usted no sabe si esa persona en ese momento recibe una amenaza de muerte, recibe una llamada que es el último día de vida. Usted no sabe si esa persona allá adelante, después que se baje la va, atropelló un carro. Usted no lo sabe. Pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve y sabe que lo ungió usted para cumplir ese propósito, el Espíritu Santo le está revelando a usted, aunque no le esté revelando lo que va a acontecer, pero le está diciendo, oye, tienes la oportunidad de salvar esa alma. Tienes la oportunidad de que esa alma hoy que va a morir se vaya para el cielo. Entonces tenemos iglesia, Dios nos ha ungido, Dios nos ha hecho un llamado. ¿Qué estamos haciendo con la unción que Dios ha depositado en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado, la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como ungidos del Señor? Estamos proclamando la palabra del Señor, estamos llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas almas se están perdiendo? ¿Cuántas vidas están desesperadas que no encuentran qué hacer? Y nosotros, la iglesia, los ungidos del Señor, ¿qué estamos haciendo? Durmiendo todo el día, viendo televisión, viendo Facebook todo el día. Ey, es que no estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Imagínese usted, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Váyase a predicar, salga a la cuadra y va a ver cuántos jóvenes se encuentra usted queriéndose quitar la vida en la droga, en el alcohol, y usted comienza allí a impartirles lo que Dios le ha dado a usted. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orarle al Señor. Y también yo creo que como iglesia tenemos que pedirle perdón al Señor porque nos hemos metido en nuestra vida, y no estamos viendo más allá en nuestros problemas. Estamos solo viendo nuestros problemas. Estamos solo viendo que no tengo, estamos solo viendo que no hay, estamos solo viendo que esto subió, estamos viendo esto, lo otro, y ahí nos ha tenido Satanás envuelto, enredado, que mi marido, que mi esposo, que la mujer, que los hijos, que el carro, que la moto, que la bicicleta, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y ahí estamos como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas. Pero cuando tomamos la decisión de agradar a Dios, de cumplir el propósito de Dios, Dios, escuche esto, Dios se encargará de lo nuestro. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Que rompáis todo yugo. Y también nos dice, pero tomad mi ¿qué? Mi yugo. Entonces, ¿cómo así, Señor? Me manda a dejar el yugo y me manda a tomar el otro. Pero nos manda a dejar el yugo que nos ha puesto el mundo. Nos manda a dejar el yugo que nos ha puesto ¿qué?
Satanás. Y todos saben que es un yugo, ¿verdad? El yugo, lo que le colocan a los dos bueyes, un palo de madera para que los dos caminen a la par, ¿cierto? Y ni el uno coge para allá, para donde coge el uno, ahí tiene que ir el otro. Y la Biblia nos habla del yugo como esclavitud, como esclavos. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú renuncies, te quites ese yugo que te ha puesto el diablo, ese yugo que te ha puesto el mundo, que te está llevando, que te está alejando de mí, que te está separando de mí, que te está poniendo cargas que no puedes llevar, y que te pongas el yugo mío, o sea, que te unas a mí, para que donde yo vaya, allí tú puedas ir, para que donde yo camine, allí tú puedas caminar. Entonces por eso él dice, toma mi yugo, que es ligero y fácil mi carga. Gloria al Señor. Por eso en esta mañana, iglesia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido ungidos, pero estamos desperdiciando la unción que tú nos has dado. No hemos valorado la unción que tú has puesto en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque estamos dormidos, Señor, porque estamos envueltos en nuestros pecados, estamos envueltos en nuestros problemas, en las diferentes situaciones y adversidades que nos presenta en la vida, que nos presenta el vivir, Señor. Y no hemos entendido que hemos sido ungidos, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que tú, Señor, has puesto tu mirada en nosotros, Señor, que tú nos has confiado lo más grande y lo más hermoso, que son la salvación de las almas, que es lo que realmente a ti te importa, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, renuévanos, Dios mío, renuévanos, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted levante sus manos y comience allí a anhelar al Espíritu Santo.